Esperemos un momentico mientras se vuelvan a conectar todos. Continuamos. Le dieron una pregunta. Sí. ¿Usted cuándo subiría el material? Si Dios quiere hoy, o sea, por lo menos voy a intentarlo de realizar en la tarde, que tengo toda la tarde asesorías, pero es que por lo menos ayer no pude subir nada porque toda la tarde me tuvieron en reunión. O sea, no que no me han dejado tiempo de acomodarlo para poder subir, y pues siempre los videos son pesaditos, entonces hay que dedicarle el tiempito. Si Dios quiere, hoy ya les subo completo lo de la clase anterior y lo de esta clase, ¿sí? Vale, señor. Igual de todos modos, pues la idea sí es que ustedes ahí en este momento estén desarrollándolo en su cuaderno, ¿sí? Ya después solamente como para que tengan la muestrica y recuerden la clase como la estamos llevando, pero la idea es que lo van desarrollando así como yo también lo estoy colocando acá paso a paso. Listo. Entonces continuamos. Para el caso, entonces miramos, ¿y para qué nos cumple? Nos cumple para lo que son OSM o SC. Es decir, la arena está mezclada. ¿Con qué? Con finos. Muy bien. Sí, ahora sí. Entonces, como nos dio para realizar esa comparación, volvemos a mirar específicamente ahora que nos solicitan. Entonces ya sabemos que nos eliminamos esto, no es ninguna arena pura, nos vamos a quedar específicamente con esta comparación. Necesitamos saber si es un SM o un SC. Todas estas casillas vacías corresponden porque estas columnas solamente es para cuando sea o arena pura o grava pura, es decir, que no tenga mezcla con finos. Y directamente nos quedamos con datos de granulometría, que son el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. Como aquí no tiene nada, es precisamente porque está mezclada con finos. Entonces, vamos a hacer la comparación de cada una de estas. Entonces, debemos realizar comparación con con 0,73 que multiplica el límite líquido menos 20 o con el que sea menor que 4. Primero vamos a desarrollar esto.
ingeniero, ahí se compara el 12% con la fórmula que está en la tabla. ¿Perdón? Que si ahí comparamos el 12% con la fórmula esa del 0.73 y el 4%, ¿Me habla un poquito más durito, por favor? que si ahí comparamos el 12% con esa fórmula del 0.73 por No, el no, límite. lo que comparamos es el índice de Índice de plasticidad. plasticidad. Recordemos que en esto, las comparaciones, todo lo que nosotros aquí lo comparamos respecto de lo que tenemos en la parte superior de la tablita. En esta parte, para determinar si eran gradas o arenas, lo que comparamos era el porcentaje retenido del tamiz 4. En esta parte de si es menor que 5 o mayor que 12, lo comparamos con el porcentaje que pasa el tamiz 200. En esta parte, si nos hubiese dado que era una arena pura o una grada pura, lo comparamos estos datos de menor que 4 y mayor que 4 y mayor que 6 con el coeficiente de uniformidad. En esta parte, el coeficiente de curvatura debe ser entre 1 y 3. Y para esta parte, lo que tiene que ver con las mezclas de grava con finos o arena con finos, la comparación es del índice de plasticidad versus esas formulitas. Ah, ya, ingeniero. ¿Listo? Sí, señor. Ya ahí de todo modo lo vamos a escribir tal cual.
Entonces, recordemos que nosotros cuando estamos desarrollando esto es de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Si nos llega a cumplir que lo que está en la parte superior de la tabla es precisamente un SM, hasta ahí nos llega la comparación y no hay que seguir clasificando nada más. Ya con esa nos quedamos. En caso tal de que no nos cumpla, pasamos ahí sí a comparar la que tiene que ver con SC, ¿sí? No es que tengan que comparar las dos ni nada por el estilo. La que cumpla primero. Entonces, ¿qué pasa ahora? Nosotros tenemos aquí datos, estos daticos. Tenemos acá los datos que tienen que ver con límite líquido y límite plástico. Eventualmente en el parcial, perfectamente ustedes van a tener los datos para poder determinar estos valores, ¿sí? Aquí suponemos que precisamente ya realizaron los estados de consistencia y pudieron determinar eso. Entonces, para el caso, lo que nosotros tenemos que hacer ahorita para poder generar la comparación es determinar lo que es el índice de plasticidad. Recordemos a que es igual el índice de plasticidad. Límite líquido menos límite plástico. Correcto. Muy bien. Entonces, vamos a obtener esos datos. ¿Quiénes son? Entonces, por aquí nos dice que en el límite líquido, después de desarrollar la cazuela de Casagrande, entre los rangos, sacarle el gráfico, determinar que por la parte de la abscisa a los 25 golpes proyectamos hasta la gráfica, nos venimos hacia el lado izquierdo y el contenido de humedad para ese lado va a ser exactamente el límite líquido. O si era un solo rango, o que hubiesen podido promediar con la formulita, que tiene que ver es con contenido de humedad y número de golpes. Entonces, para el caso es 17% menos este NP significa que no tiene. Por tanto, Igual a 17. $17 menos 0 casi siempre da 17. Y ya tenemos el dato que podemos comparar versus esto.
Para poder comparar, entonces vamos a desarrollar la formulita que nos dice ahí. Ingeniero, una pregunta. En este ¿Sí? caso, la primera fórmula no cumple. Directamente ya uno deduce que es el que viene en este Si caso la una regla primera exitosa. fórmula, ojo, si estamos en la comparación primera para SM y no cumple una, ojo, porque en esa dice específicamente o sea que podría estar cumpliendo el otro rango. Si ninguno de los dos cumple, ahí sí pasamos a la siguiente comparación, ¿sí? Pero tenemos que Ah, ya. descartar completas esas. Como en la primera, miremos de nuevo la tabla. Como en la primera, ¿sí? Dice O, quiere decir que nos toca primero hacer la comparación del índice de plasticidad con la fórmula. Si no nos cumple, tenemos que comparar también esta. Si nos cumple alguna de las dos o ambas, ¿sí? Alguna de las dos o ambas, para este primer caso, ya nos quedamos ahí. Pero si no nos cumple ninguna de las dos, ahí sí pasamos a la siguiente y nos tiene que cumplir, porque aquí el conector que viene es y nos tiene obligatoriamente aquí que cumplir ambas fórmulas, ¿sí? En la primera solo nos puede cumplir una si es el caso, una o dos. En la segunda obligatoriamente tienen que ser las dos. Ya. ¿Cuánto da eso? Eso da menos 2.19. 2.19. Ok. Entonces aquí era lo que precisamente el compañero estaba preguntando hace rato, que qué ocurría cuando es un negativo. Nada, a nosotros simplemente nos están diciendo compare con. Entonces, pues Listo. nosotros tenemos que hacer la comparación. Ahí cumple. Y tiene que ser mayor que 7. Mayor que 7 si cumple el índice de plasticidad. Entonces, nosotros arcilloso. Ingeniero, una pregunta. Sí. Ahí usted, por lo menos en esa tabla de tamices, no nos dio la bandeja. Si nosotros queremos resolver ese ejercicio, la bandeja le ponemos 0. La bandeja, sí, en este caso sería 0.
Es decir, hasta ahí Ah, llegó. ¿Sí? Pero digamos que nosotros dentro de lo que son los datos de clasificación, en ningún momento necesitamos el dato de bandeja. Es más, recordemos que cuando desarrollamos precisamente una tabla de cálculo, la hoja de cálculo de la tabla de granulometría, a la final, en el porcentaje que pasa en la bandeja, una de las formas de corroborar es que la bandeja debe dar 0. sí, verdad, tienes ¿Sí? razón. Entonces Sí, no es un dato que nosotros necesitemos para que eso. necesitemos. De pronto sí lo Bueno. necesitamos es al inicio de una tabla para generar la tabla de granulometría, ahí sí, porque pues hace parte de los datos de que se supone que de pronto pudo haber sido que algo quedara en la bandeja, como puede que no, ¿sí? Bueno, muchas gracias, ingeniero. Ok. Por favor, vayan desarrollando el mismo ejercicio tal cual como yo lo estoy haciendo, para que no pierdan la agilidad de estar trabajando ahí con la calculadora. Entonces, en el primer caso, 17 es menor que menos 2,19. No, No, ¿sí? Entonces, como no es, por este lado, no está cumpliendo. ¿17% es menor que 4? Tampoco. Es decir, que no cumple para SM.
Ingeniero, como no cumple para esa, directamente cumple para la otra, Mm, siempre. No necesariamente, porque es que en la otra, ahorita revisamos de nuevo la tabla, en la parte superior cuando hacemos comparaciones de índice de plasticidad vienen dos asteriscos, que fue lo que hablamos la última clase. Sí, Entonces señor. puede ser que no sea directamente ese, sino que nos resulte un símbolo doble. Entonces igual toca continuar con la comparación, porque puede ser que tampoco nos cumpla en ese. Entonces habría que mirar cómo analizamos lo del símbolo doble. Ah, listo. Gracias. ¿Sí? Entonces, en la tabla, como esta no nos cumplió, tenemos que seguir a analizar la otra. ¿Por qué no de una vez escribimos que es un SC? Porque puede ser por alguna razón que tampoco nos cumpla esto. Y recordemos que por aquí dice específicamente que el índice de plasticidad tiene doble asterisco. Atentos ahorita cuando se cierre de nuevo la sesión para continuar rápido con la nueva clave. Entonces, por acá dice dos asteriscos. Mire, puede ser que nos llegue a salir que es un símbolo doble. Entonces, obligatoriamente nos toca seguir generando comparación. No podemos de una vez descartar que va a ser el siguiente. En este caso en particular con esos datos del ejercicio, ¿no? Entonces, hacemos la comparación. Índice de plasticidad para el caso es mucho mayor que menos 2.19. Es decir, que sí cumple. Pero
en la tabla específicamente dice y, o sea que en este caso obligatoriamente debe cumplir ambas, o sea que toca seguir generando la comparación allí. Entonces, de nuevo, según la tabla de clasificación por la unificada de suelos, Recorderis general, iniciamos para cualquiera de los dos métodos verificando el porcentaje que pasa el tamiz 200. Para el caso de la USCS, la comparación es sobre el 50%, que si es menor o que si es mayor o igual. Como nos dio que era menor, nos olvidamos de la parte de finos y nos concentramos solo en la parte de gruesos. Para poder determinar si son gravas o arenas, tenemos que comparar el porcentaje retenido del tamiz 4 y lo comparamos contra el 50% de lo retenido en el tamiz 200, ya sea que sea menor o que sea mayor o igual. Determinamos el porcentaje retenido en el tamiz 4, que es 100% menos porcentaje que pasa del tamiz 4, y para el porcentaje que pasa el tamiz 200, porcentaje retenido en tamiz 200 es 100% menos porcentaje que pasa tamiz 200. Como la comparación es contra el 50%, el dato de porcentaje retenido de tamiz 200 lo tenemos que dividir entre 2. Listo. Para este caso en particular nos dio que no era gravas sino arenas, porque cumplía era que el dato de porcentaje retenido en el tamiz 4 era menor que el 50% de lo retenido en el tamiz 200. Es decir, que ya nos olvidamos de lo otro y solo nos quedamos aquí. Es decir, que en algún momento o va a ser alguno de estos símbolos o tiene que ver con alguno de estos símbolos. Siendo así, continuamos con la comparación. ¿Cómo sabemos si es una arena, en este caso, pura o una arena mezclada con finos? Pues lo tenemos que comparar ¿qué? Ahora el porcentaje que pasa el tamiz 200 versus si es menor que 5 o mayor que 12%.
Listo. Continuamos. Nos da que no nos cumple para menor que 5, que en este caso el porcentaje que pasa el tamiz 200 es mayor que 12. O sea que obligatoriamente va a ser alguno de estos dos, o por lo menos tiene que ver con alguno de estos dos, porque podría darse el caso de que sea un símbolo doble. Si eso es así, entonces continuamos con las comparaciones. Por el lado de la granulometría ya no nos sirve nada, porque lo que necesitamos saber es qué pasa con la parte de finos, y la parte de finos es con estados de consistencia, y en los estados de consistencia lo que interviene es límite líquido, límite plástico, portando índice de plasticidad. Hacemos la comparación. Entonces, para saber si es SM, la formulita nos dice que tiene conector O sea que cualquiera de las dos nos podía cumplir y ya nos quedábamos ahí. Hicimos la comparación en este ejercicio y no nos cumplió para ninguna. Entonces, nos vamos a hacer la siguiente comparación. ¿Qué es lo que estamos comparando aquí en este caso? Índices de plasticidad. Entonces, con el índice de plasticidad hacemos también la comparación, pero como en este caso, en el último, nos tiene el conector I, obligatoriamente debe cumplir ambas fórmulas. Entonces, vamos ahí, que sí nos cumplió ambas fórmulas. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? Y si nos da menor que 5, en ese caso, ¿qué haríamos? Si nos da menor que 5 Ahí en arenas. en la arena, Sí. si nos hubiese dado S en la parte de los puros, de SW o SP, Ajá. sí, en ese momento lo que nos indica, sí está bien la pregunta, lo que Adriana pregunta es que si nos llega a dar, que nos cumple es este primero, quiere decir de que lo último lo olvidamos y solamente nos vamos a concentrar aquí. Es decir, que va a ser o SW o SP o alguno que tenga que ver con ellos directamente, ¿sí? Porque también se puede, en algún caso, determinar símbolo doble con esto que sea puro. ¿Qué pasa aquí? Entonces, como nos da menor que 5, quiere decir de que la granulometría es la que tiene más peso en esta zona. Por tanto, en la granulometría sí aparecen aquí datos en estas columnas. Estas columnas corresponden, esta primera, al coeficiente